Gracias por acompañarnos en Expresiones a través de Región Más. Hoy estaremos abordando un tema que muchas veces parece lejano, sin embargo, está más presente de lo que imaginamos, y más cuando afecta a los más pequeños de la casa. Estaremos hablando sobre las enfermedades raras y para ello, para resolver todas estas dudas, ¿hay algún tratamiento? ¿Qué son realmente? Para todo ello, pues está con nosotros el doctor Hugo Gálvez, neurólogo pediatra. Así que bienvenido a las cámaras de Región Más. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, pues para mí es un gusto poder estar aquí discutiendo un tema que es bastante apasionante. Definitivamente, doctor, pues como bien su profesión lo dice, neurólogo pediatra, me imagino que ha visto muchos casos de estas enfermedades. Pero para iniciar y que todas las personas que nos están viendo conozcan un poquito más, ese término pues se escucha como el término raro, así que necesitamos conocer un poquito más. ¿Qué son las enfermedades raras? Bueno, realmente el término en algunos puntos puede generar cierta confusión, como la idea de que es algo desconocido. Las enfermedades raras también tienen otro nombre, que es las enfermedades minoritarias o enfermedades huérfanas. Este tema radica en el hecho de que para considerar una de estas, su prevalencia o su frecuencia en una población debe ser una en 2.000 habitantes o una en 5.000 habitantes, de acuerdo al país que lo promueva. Por ejemplo, tuberculosis sería una enfermedad rara en Japón, pero no es una enfermedad rara en nuestro medio. Sin embargo, a las enfermedades raras a las que habitualmente estamos acostumbrados nosotros en nuestro medio a catalogar, son aquellas que tienen un trastorno o un desorden de base genética que se expresan en algunos casos en la infancia, hay otras que pueden expresarse en la edad adolescente y otras en la edad adulta. Y dependen mucho, por ejemplo, de las características clínicas para que uno pueda decidir con qué médico debo ir. A veces es una enfermedad reumatológica, a veces una enfermedad de base neurológica o a veces una enfermedad que tiene múltiples sistemas afectados. Puede tener riñón, puede tener corazón, puede tener cerebro, en fin. Entonces el abordaje se vuelve un poquito más complejo de lo habitual. Y es que, pues, como usted bien lo decía, son raras. En realidad estamos hablando de los diferentes países. Acá en Guatemala, ¿cuáles son las más raras que podemos mencionar? Bueno, habría que decir, por ejemplo, que hay enfermedades raras y hay enfermedades ultra raras, que su prevalencia puede ser una en cada 100.000, por ejemplo. Nosotros en Quetzaltenango hemos tenido oportunidad de ver pacientes con enfermedades raras y enfermedades ultra raras. De hecho, no existe una estadística específica para nuestro medio porque hay más de 6.000 enfermedades diagnosticadas y consideradas como tal. Entonces no es un pequeño segmento, sino es un grupo de enfermedades que de alguna manera pueden afectar a diferentes situaciones. Por ejemplo, una persona con una enfermedad ocular puede ser poco frecuente para nuestro medio y eso se lo convierte ya en una enfermedad rara. Sin embargo, hay un fenómeno que es muy importante decir. Para las enfermedades raras de origen metabólico, hoy por hoy hay un test diagnóstico que es fundamental y que se considera la segunda herramienta que ha salvado más vidas en el mundo, y es el tamizaje neonatal. Cuando el paciente, por ejemplo, nace, suele no tener ninguna sintomatología clínica. Y el problema es que cuando debutan con sintomatología clínica puede ser ya muy grave. Por eso es que se ha ideado la idea del tamizaje o la pesquisa, que es la búsqueda en niños sanos de posibles riesgos a padecer una de estas cosas. De ahí que la Organización Mundial de la Salud ha dictaminado el tamizaje como una herramienta de uso universal y que uno debería tener en cuenta con cada niño que nace. Doctor, hablando de esto que usted menciona, este tamizaje que se realiza, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, ustedes como profesionales pues dicen, vamos a hacer un tamizaje, ¿o hay algún procedimiento específico que se tiene que llevar a cabo? Bueno, debería hacerse en todos los niños recién nacidos, sanos, a partir del tercer día de vida y antes de los 28 días de vida, porque en ese tiempo existen algunas sustancias del cuerpo que se empiezan a procesar después de la alimentación o después de unos días de vida. Lo que se hace es con una gotita de talón ponerla en una tarjetita de papel, un papel filtro, que luego se lleva al laboratorio a analizar. Y es muy interesante porque uno a través del papel filtro puede emitir una luz que genera un espectro de picos y ahí me dice qué sustancias están altas, qué sustancias están bajas o qué sustancias están normales.
lo típico de encontrar, y entonces a veces es como las personas que a veces se molestan, ¿no? Pero es que el resultado es normal, gracias a Dios es normal, gracias a Dios no tienes necesidad de utilizar un suplemento o necesitas restringir una dieta para que tu bebé esté bien. Entonces, el tamizaje debe ser la prueba universal y estandarizada para todos los niños que nacen y que nacen bien, para evitarles un daño a largo plazo. En este sentido, me gustaría solo hacer una breve mención de una enfermedad que para mí es devastadora desde el punto de vista motor, pero que de alguna manera pudo haber tenido un diagnóstico previo, y se llama aciduria glutárica. Esta enfermedad, curiosamente, los niños nacen bien, todo está bien, el parto es correcto, y entre los 4 meses y el año de edad, en el curso de su primera infección, la agresividad es tan grande que provoca un daño en los ganglios de la base del cerebro. Esas estructuras coordinan el movimiento, y posteriormente a ese proceso infeccioso, el paciente desarrolla una incapacidad para la movilización de forma correcta. Incluso pueden perder la habilidad de la marcha. Algo que se pudiera haber evitado si hubiese hecho el tamiz y si hubiésemos podido suplementar a ese paciente durante los episodios febriles. Entonces, es de mucha relevancia y mucho impacto lo que podemos hacer a través de la utilidad de estas herramientas de tamizaje o de estas herramientas que nos permiten de alguna forma estar al tanto de qué podemos hacer con los pacientes. Y es que justamente, pues, esa es una de las dudas o las preguntas que puedan surgir, ¿verdad? ¿Estas enfermedades son genéticas? ¿Estas enfermedades, pues, se pueden prevenir? ¿O cómo es que surgen las enfermedades raras? Bueno, en este contexto, 7 de cada 10 enfermedades, un 72%, son de base genética. Entonces, claro, la genética resulta ser una parte fundamental. Y cuando hablamos de la genética, hablamos de fenómenos que tienen que ver con la lectura en la formación de proteínas que realmente se lee mal y el cuerpo las fabrica mal. Por tanto, no tienen la misma potencia de acción o no se forman como tal. Y de ahí es que la base genética tiene una parte muy importante. Como neurólogo pediatra, ¿cuáles son las enfermedades más raras que usted ha visto, por ejemplo, o las más comunes en los niños? Bueno, vamos a contar una historia que nos hace sentir por un lado, muy orgullosos y preocupados por el otro. Hay una enfermedad que se llama lipofuscinosis neuronal ceroide, de la cual se reportan en todo el mundo más o menos 0.5 a 1 por cada 100.000. Y en Guatemala, a nivel global, tenemos la misma estadística. Sin embargo, en el área de Occidente hemos logrado detectar 5 casos por cada 100.000. Eso es más o menos 10 veces más que la población en el mundo. ¿Okay? Y esa es una enfermedad degenerativa que, si no se atiende, va generando un deterioro progresivo de las neuronas y una pérdida de ese volumen. Ahora justamente tenemos un paciente en tratamiento que ha estabilizado su enfermedad, pero mientras más tarde lleguemos a documentarlo, de alguna forma será más difícil estabilizar ese paciente y en determinado momento las funciones que podamos haber perdido ya no las podremos recuperar. ¿Cuáles son los tratamientos que se llevan a cabo? ¿Cuál es el procedimiento desde que la persona o los padres de familia saben que el hijo presenta algunos síntomas raros o algunos que no son comunes? De todo esto vamos a estar hablando después de la pausa comercial, así que por favor no se lo pierda. Ya regresamos. Estamos de regreso para continuar con este tema, enfermedades raras. ¿Cuáles son los síntomas no comunes que su hijo ha presentado? ¿Cuál es el tratamiento? De todo esto vamos a estar hablando en este bloque. Antes de la pausa comercial, doctor, pues estábamos platicando un poquito sobre cuáles son las más comunes a nivel Guatemala y nos estaba contando de un caso. Pues tenemos entendido que usted también trabaja para el Hospital Regional de Occidente. ¿En este nosocomio se ha presentado algún caso que usted nos pueda mencionar? Justamente el caso que le hablaba lo estamos tratando en el Hospital Regional. Está recibiendo la terapia de sustitución enzimática, que eso permite poder estabilizar el cuadro del paciente. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de elementos, decimos que lo más importante para nosotros como médicos es salvaguardar la vida, tratar de mejorar la calidad de vida, tratar de dar un aporte a las familias
porque para quien no tiene un diagnóstico significa un calvario muy importante, porque no entiende por qué, no sabe por qué y tampoco sabe qué esperar. Entonces, la circunstancia más importante de las enfermedades raras es que de forma global se parecen a cuadros comunes como la diarrea o como la neumonía, que son cosas que los médicos estamos habituados y frecuentemente a tratar. Pero si individualizamos cada una de las 6.000 enfermedades y les ponemos nombre y apellido a cada una, aparecerá una cada, muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que resulta tan difícil a veces de tratar, porque de alguna forma es difícil de pensar en ellas. Lo que uno como médico siempre ve es lo que está acostumbrado a ver y claro, salirse de ese esquema a veces es difícil. Usted al principio pues mencionaba, ¿verdad?, que las enfermedades raras pueden desarrollarse de forma genética o bien pues de tamizaje que ustedes realizan. Pero por ejemplo, si el hijo ya está de 2 años, 3 años y desarrolla esta enfermedad, ¿qué síntomas son los que los padres no deben ignorar? Bueno, depende de la patología. Como hay 6.000 enfermedades, sería muy difícil poder decir qué síntoma específico cada enfermedad rara puede ser. Lo que a mí me resulta muy importante siempre decir es cuando los medicamentos o la acción de una enfermedad no terminan de resolver el cuadro, uno debería pensar que puede estar ante un diagnóstico diferente. Lo que los médicos, y yo me sumo a eso porque es parte de lo que habitualmente hacemos, es hacer cambios farmacológicos primero, y a veces lo que primero que uno tiene que hacer es detenerse en el diagnóstico y pensar que probablemente el diagnóstico no es el indicado, aunque se parezca, y reestudiar a ese paciente para poder dar certeza de lo que estamos haciendo. En ese sentido, cuando uno, por ejemplo, y lo voy a poner en mi caso, tiene un paciente con epilepsia y no sabe por qué tiene epilepsia. Todas las pruebas salen normales. ¿Será que estoy ante una enfermedad de esta naturaleza? ¿Okay? ¿O será que de alguna forma estoy ante una circunstancia que puede ser diferente? O, por ejemplo, pacientes con hígado grande o vaso grande, que de alguna manera no tiene una causa específica, se le ha investigado de todo. Tendría que pensar que probablemente estoy ante esta circunstancia. Y claro, si yo empiezo a investigar por este lado, es muy probable que de alguna forma pueda encontrar una pista para esto. Doctor, cuando hablamos de genética, ¿qué significa realmente? Es decir, que los padres la transmiten para que las personas que nos están viendo puedan entender un poquito más sobre este término. Ok, los patrones de herencia son bien interesantes. Por ejemplo, existen patrones que llamamos de herencia dominante que son claramente identificables. El abuelo tiene la enfermedad, el papá tiene la enfermedad, el hijo tiene la enfermedad. Y entonces vemos una cascada muy clásica en este fenómeno. Hay que decir que todos somos portadores de 4 o 5 genes que están defectuosos y que si hacemos match con otra persona que tiene uno de estos 5, cuando nuestro hijo nazca, puede heredar los 2 genes anormales y entonces expresar la enfermedad, aunque yo como papá no la tenga y aunque nadie en mi familia tampoco la tenga. También es importante decir, y esto para no generar pánico, es el hecho de que a veces existen arreglos en el material genético cuando se está formando un nuevo ser. En esos arreglos se pueden sustituir, cambiar o perder letras que tienen que ver con el código genético. Al perder esas letras, la lectura es incorrecta y el paciente presenta una enfermedad, aunque nadie en su familia sea portador de la misma. Por eso es importante el diagnóstico genético y nos tenemos que enfocar en hacer diagnósticos precisos para no asumir. Y yo hago esta broma con la gente y le digo, a mí me parece que usted es de Mazatenango, porque conozco mucha gente de Mazatenango y es de esta talla, de este color de piel y habla con usted. Pero resulta que usted viene y me saca el DPI y me dice que es de Retauleu. ¿Ok? Y entonces el DPI resulta esa prueba genética que confirma lo que yo estoy pensando. Porque aunque yo haya visto muchos casos que se parecen a esto, siempre quedará como una sospecha hasta que no lo pueda confirmar desde el punto de vista genético. Hablando de pues tal vez la prevención
que podamos tener en estos casos, esto viene desde el embarazo. Hay exámenes, entiendo, que se pueden realizar para detectar este tipo de enfermedades. Claro, los tamizajes como tal, y ahí vamos a entrar en un tema de tamiz, son de diferente índole. Existen tamizajes, por ejemplo, en el embarazo, para ver enfermedades cromosómicas importantes. Ya yo puedo ir con el obstetra y decir, bueno, tiene estas características el bebé que se está formando, la posibilidad que tenga, por ejemplo, una trisomía 21 o síndrome de Down es esta. La posibilidad que tenga otra anomalía genética es esta. Cuando nacen hay tamizaje cardíaco, hay tamizaje de caderas y el tamizaje metabólico, que es sumamente importante, porque depende de dónde se haga. Por ejemplo, en el hospital se hace un tamizaje de 5 a 7 enfermedades, pero hoy, por ejemplo, tenemos tamizajes que pueden tamizar hasta 120 enfermedades, 120 posibilidades que tienen un tratamiento que con una sustitución de un producto o con la restricción de una dieta, el paciente puede evitar síntomas catastróficos. Entonces, la parte de prevención para la población es que si yo tengo un niño o está por nacer mi hijo, lo que debo hacer es el tamizaje neonatal. Esa es quizá la herramienta más importante de prevención y diagnóstico que yo puedo hacer con mi hijo. Además de las vacunas, por supuesto, que hoy por hoy no se deben negar a nadie. Hablando un poquito sobre el diagnóstico, usted hablaba de más de 6,000 enfermedades que puedan suscitarse como raras. Cuando se confirma el diagnóstico, ¿qué opciones hay? Es decir, ¿se habla de curación o se habla de nada más de control? Es importante decir, por ejemplo, desde el punto de vista no solo del diagnóstico, no solo de poner una etiqueta en un paciente, porque cuando un paciente tiene una de estas enfermedades, tiene un historial, hay una familia que está luchando por encontrar una respuesta. A veces el simple hecho de conseguir un diagnóstico calma muchos duelos importantes. Por ejemplo, tenemos mamás que se han sentido malas madres antes de llegar al diagnóstico. Es que probablemente, es que no he hecho, es que me hace falta, ¿no? Y entonces el simple hecho de decir, oye, mira, tienes un desorden desde el punto de vista genético que tú no lo puedes modular, ya eso ya te ayuda a entender ese fenómeno. Para un paciente que vive con estos fenómenos y que vive con estas cosas, el poder entender que no es culpa suya es un fenómeno muy importante. Por el otro lado, existe cada vez más una cosa que se llama terapia génica, que en el mundo hoy por hoy se está ensayando cada vez más, y es la modificación por ingeniería genética de genes que uno puede hacer la transformación a través de la instauración de estas terapias. Para nuestro país hay algunas que están disponibles, otras todavía no. Y por supuesto que el tema del tratamiento no es para todas. Perdón, voy a decirlo de otra manera. El tratamiento es para todas, la cura probablemente no es para todas. ¿Okay? Y el tratamiento se basa en un soporte nutricional, en un soporte psicológico, en un soporte médico y multidisciplinario en donde intervengan diferentes médicos. Usted mencionaba algo bien importante y es que dentro de estas enfermedades raras también se toma la importancia de otras ramas como pues la psicología, terapias, otros especialistas. Queremos que nos cuente un poquito más de esto después de la pausa comercial, así que ya regresamos con la conclusión de este tema. Estamos de regreso ya para ir concluyendo con este tema y antes de la pausa dejamos pendiente pues hablar un poquito sobre qué otras ramas pueden estar de la mano de estas enfermedades raras. ¿Qué tan importante es el apoyo de terapia, psicología y otras especialidades? Bueno, hace muchos años la metodología tanto diagnóstica de abordaje, y lo recuerdo muy bien por los años 90 y 2000, era decir, el médico tiene la razón y usted, familia, tiene que hacer lo que el médico dice. Hoy por hoy las tendencias cambian. El paciente es el que tiene la razón y el médico debe acoplarse a las necesidades del paciente. El soporte emocional es fundamental porque las familias están viviendo un duelo, están recibiendo una noticia cargada de emociones, están recibiendo una información que probablemente para ellos no es la mejor, ¿okay? Y a veces se sienten solos y abandonados. Entonces, yo creo que involucrar a las personas que ayudan a estabilizar y ver el tema del ánimo es fundamental. Luego, por el otro lado, muchos necesitan ayudas sociales, porque son
circunstancias que son diferentes a las de la población. Apoyo educativo, apoyo de alguna manera logístico para poder trasladarse. Y por último, pues está todo el apoyo médico que debe ser racional. Debemos tratar de evitar los excesos de exámenes para cuando no se necesita. Debemos ser mesurados en la identificación y el diagnóstico para que el paciente pueda tener una calidad de vida buena. Ya de hecho, muchas veces pasan mucho tiempo más en el hospital que dentro de su casa. Entonces tenemos que hacérselo agradable para que la vida le sonría como esperamos que nos sonría a todos. Doctor, al principio pues usted mencionaba sobre las tantas enfermedades raras que existen, que nos dijo pues que eran 6,000 aproximadamente. Sabemos que pues hay un diagnóstico diferente para cada enfermedad, pero ¿qué le puede decir usted a un padre de familia que nos esté viendo y a lo mejor piensa que su hijo no se está desarrollando como debería? ¿A quién debe acudir principalmente? Si debe acudir a un pediatra, si debe acudir a un neurólogo, para que las personas puedan orientarse también en este tema. Bueno, en este sentido, la normalidad siempre desde el punto de vista estadístico es lo más frecuente. O sea, si yo veo que mi niño está poniéndose de pie al igual que los demás, si yo veo que mi niño está sonriendo al igual que los demás, que su conversación es igual que los demás, no tendría por qué generar agobio. Cuando las cosas cambian, cuando mi niño no se parece a la población de más alrededor mío. Por ejemplo, mi niño ya tiene 2 años y no emite palabras. Por ejemplo, mi niño ya tiene 1 año y aún no sostiene la cabecita, no se sienta. Mi niño, por ejemplo, tiene alguna dificultad para entender o comprender instrucciones como otros niños sí lo hacen. Entonces son cosas llamativas que de alguna manera son importantes de intervenir, y ahí recomendamos que vaya con su pediatra o con su neurólogo pediatra para que pueda hacer la evaluación y a partir de ahí podamos ejercer un diagnóstico. Pero hay otra cosa también es muy importante, el hecho de cuando las cosas no van bien. Cuando yo tengo un diagnóstico y parece que el tratamiento que me instalaron no termina de resolver. Entonces ahí debo decir, oye, ¿realmente estamos en el mismo diagnóstico? ¿Está bien que sigamos por esta vía? ¿O existe otra posibilidad diagnóstica a la que deberíamos intentar? Esas son cosas que se me ocurre a mí como una parte importante para tener en cuenta. Y ya para finalizar, doctor, pues en este momento el mensaje para las personas que están atravesando esta situación, que ya tienen un diagnóstico para sus hijos, pues es el tiempo suyo para que pueda dirigirse a ellos. Tan linda, muchas gracias. Bueno, decir que para quien tiene un diagnóstico de esta naturaleza y que de alguna manera ha recibido de manera importante normalmente el primer impacto es sentirse triste, sentirse desmotivado y sentirse diferente. Cada día la ciencia avanza, cada día hay nuevos hitos en el desarrollo de moléculas y de cosas que ayudan a sentirnos mejor. Pero no hay nada más importante que la creación de redes de soporte que nos ayuden a mantener una buena calidad de vida. Y una buena calidad de vida significa sonreír, significa mantenernos bien nutridos, mantenernos con una esperanza de poder resolver estas circunstancias que nos aquejan. Eso no lo da la medicina, eso lo da la familia. Entonces yo creo que si estoy en una familia que está pasando por una circunstancia de esas, tengo que tratar de apoyarme en toda la familia, tratar de que esa red sea amplia para que yo pueda tener y sentir ese soporte. Creo que es lo más importante. Doctor, muchas gracias definitivamente por hablar más sobre este tema. Considero que pues, nos brindó información importante que todos van a tomar en cuenta. Gracias a ustedes. Y a usted muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Recuerde que si sospecha que algo no está bien en su hijo, puede acudir al médico, ya que puede marcar la diferencia. Yo soy Mandy Martínez. Esto fue el programa de Expresiones por Región Más. Nos vemos en una próxima emisión. Región Más presentó